Vamos a abordar el tema de resistencia jurídica y litigio estratégico, y para ello contamos con la participación de Sayuri Herrera Román. Me voy a permitir leer un resumen curricular. Sayuri Herrera Román es defensora de derechos humanos, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho por la misma Casa de Estudios y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, galardonada en segundo sitio con el Premio Nacional de Tesis sobre Juventud 2009. Se ha destacado por su ejercicio en la abogacía, en la defensa y acompañamiento a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como tortura, ejecución extrajudicial y feminicidios. Entre los casos que ha atendido sobresalen la liberación de las personas acusadas de quemar la puerta de Palacio Nacional y las manifestaciones en solidaridad con Ayotzinapa, y el caso de Julio César Mondragón, normalista torturado y ejecutado la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuya exhumación dirigió en colaboración con el equipo argentino de antropología forense. Ha escrito diversos artículos sobre defensa de derechos humanos, seguridad interior, tortura, derecho a la memoria y discriminación de poblaciones callejeras, publicadas en revistas y periódicos. Pues, sin más, doy la palabra a nuestra invitada de honor. Muchas gracias, Sayuri, por estar aquí. Seguramente tiene muchas experiencias importantes y que además nos van a dejar mucho en este foro. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Pues agradezco mucho la oportunidad de este encuentro, de este diálogo y de este compartir experiencias de defensa, sobre todo en una mesa, yo creo que muy atinada, ¿no?, sobre resistencia jurídica y litigio estratégico. Bueno, porque sencillamente lo que hacemos, la labor que hacemos muchas personas que nos dedicamos al litigio, a la representación de víctimas, es resistir, pero no solo resistir, sino transformar, ¿no? Porque resistir equiparándolo solo a aguantar, pues realmente creo que no es algo que nos favorezca, ¿no?, a ninguno, sino realmente tratar de que el trabajo que hacemos pueda generar cambios en esa trayectoria en la que se va resistiendo, y además resistiendo desde el ámbito de la defensa jurídica. Yo lo que quería compartirles básicamente era partir precisamente de algunos conceptos que son base para el trabajo. Como bien comentaba Lucía, yo tuve la gran oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, y allí justamente de ser pupila del doctor Óscar Correas, porque él nos dio también un horizonte muy importante a quienes en esos años estudiábamos en la facultad, en cuanto a lo que representaba la crítica jurídica y el uso alternativo del derecho como vías y posibilidades de ejercicio de la profesión, que francamente pues generaron en mí y en una generación importante de abogadas y abogados una convicción muy fuerte de que desde el derecho y con esas herramientas podíamos generar cambios importantes. El litigio estratégico o el litigio de interés público se busca este ejercicio justamente para lograr el acceso a la justicia de las personas, mujeres, hombres, niñas, niños. Es una herramienta importante en la época actual. El aspecto básico de las acciones jurídicas emprendidas se traduce en un objetivo, que es lograr un cambio estructural en la forma en que funcionan las instituciones e incorporar de manera transversal el uso de la perspectiva de género en la labor cotidiana. Es decir, que los casos que acompañamos
logren impactar no solamente a la vida de las personas que directamente se encuentran con nosotros, sino en cómo funcionan las instituciones desde las prácticas cotidianas hasta las perspectivas con las que se trabaja, ¿no? Perspectivas teóricas y además las políticas públicas. La resistencia jurídica entonces adquiere sentido y en esencia resistencia, como les decía, si su finalidad es transformadora. Resistir no es aguantar, es transformar, y este cruce entre la resistencia y el litigio estratégico es algo que es importante tratar de articular. Y para eso, bueno, hay distintos componentes importantes que se debe tomar en cuenta si nosotros diseñamos una estrategia de defensa integral y desde esta perspectiva de litigio estratégico. Es decir, que en los casos nosotros consideramos no solamente el factor jurídico, sino también social, político y de formación de las personas a las que estamos acompañando, así como una estrategia comunicativa. Cada una de estas vertientes componen lo que se conoce como litigio estratégico, ¿no? Porque sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo en un contexto en el que es importante comunicar, en el que es importante considerar el factor político que ciertamente impacta nuestro trabajo, y en el que es importante también que las personas a las que estamos acompañando adquieran nuevamente autonomía, independencia y capacidad de decisión sobre su propia vida, porque una de las cosas que primeramente se afectan justamente es eso, ¿no? Y lo que tratamos de generar es esa autonomía, esa recuperación de la dignidad, ese fortalecimiento de las personas a las que acompañamos. Frecuentemente en el trabajo que desempeño, escucho, porque también doy asesorías de manera cotidiana, cómo las personas pues llegan y nos dicen que abogadas o abogados no explican los procesos o no les quieren dar información específica, sino que bueno, usted confía en mí, yo lo hago y ya usted espere solo el resultado y el pago y en fin, ¿no? Sobre todo cuando son prácticas privadas. Yo estoy en desacuerdo con esa práctica porque justamente no genera que se comparta el conocimiento que tenemos y además que nosotras mismas y nosotros mismos en nuestro papel como abogadas y abogados aprendamos de las personas a las que acompañamos, ¿no? Porque eso es muy importante y que además muchas de ellas cuentan con recursos para afrontar estos casos que muchas veces tampoco consideramos que fueran tan grandes, ¿no? Y que es importante permitir y aportar para que esos recursos se fortalezcan, ¿no? Esos recursos de afrontamiento que tienen las personas. Yo quisiera ejemplificar esto con dos casos. Nosotras en el Centro Victoria, porque yo trabajo allá en el Centro Victoria, que es la organización de defensa de derechos humanos que acompaña el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio, el feminicidio de Lesbi, acompaña a su familia en esta defensa y además desde el Centro Victoria se ha solicitado la activación de la alerta de género para la Ciudad de México. Cuando nosotros solicitamos la activación de la alerta de género, presentamos distintos casos a las autoridades de la Ciudad de México en los que nosotras hemos dicho que un indicador importante para saber que efectivamente se están transformando estas instituciones es la resolución de esos casos, pero su resolución en relación a la transformación de las prácticas que permitirían que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad. Tenemos dos casos, otros más, pero quiero hablar el día de hoy de dos casos que forman parte de esta solicitud de alerta de género. Uno de ellos es el de una estudiante justamente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella fue víctima de violación sexual y es uno de los casos que nosotros hemos presentado en la solicitud de alerta de género. Nos parece muy grave, yo voy a llamarla aquí a ella Laura, justamente para su protección. Y lo que quería compartirles sobre este caso es justamente el ejemplo de la inefectividad en materia de procuración de justicia e impartición de justicia, sobre todo procuración, para lograr la justicia para Laura y sobre todo su protección. Hemos hablado mucho de los avances en cuanto a los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano
no solamente la sentencia de Campo Algodonero que lo obliga, sino que de motu propio los compromisos en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado para obligarse a hacer efectiva la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sin embargo, como ha reportado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde fuentes oficiales las estadísticas de violencia contra las mujeres pues siguen en aumento, ¿no? Voy a dar algunos datos. De 2014 a 2017 fueron asesinadas 8,904 mujeres en México. De los casos reportados, solo el 24% fueron investigados como feminicidios. La mayoría de las víctimas se encontraban entre 21 y 30 años de edad y la mayoría fueron encontradas en su casa habitación, asesinadas de manera brutal. Los mecanismos para privar de la vida a las mujeres van desde los golpes, estrangulamientos, asfixias, quemaduras, envenenamiento, heridas mutilantes, hasta el uso de armas de fuego. Resulta preocupante y grave que en la mayoría de los casos la autoridad desconoce al victimario, lo que evidencia la falta de diligencias básicas para sancionar a los feminicidas. El feminicidio es el grado más extremo de violencia contra las mujeres, derivado de un contexto de discriminación sistemática y estructural. La violencia de género, en particular la violencia feminicida, se traduce en delitos como este, pero también en violencia sexual, trata de personas y desapariciones de mujeres y niñas. Que eso es importante también que podamos distinguir, ¿no? Cuando hablamos de violencia feminicida, hablamos de un contexto que genera las muertes violentas de mujeres. En algunos casos de mujeres que son asesinadas por su pareja o por otro perfil de agresores, y en otros casos de mujeres que deciden privarse o quitarse la vida ellas mismas justamente porque esta violencia estructural, la violencia feminicida, genera eso, ¿no? El caso de Laura es un caso que se inscribe dentro de esto que llamamos violencia feminicida, justamente porque ella ha intentado 3 ocasiones privarse de la vida porque ha buscado justicia y esta no se le ha otorgado. La situación de impunidad que describimos antes se deja ver no solamente en estos espacios en los que las mujeres buscan justicia, sino también en las instituciones y en las universidades. La protesta social de las mujeres como forma de resistencia ha sido muy importante. Por eso en un inicio cuando me refería a que se sigue un proceso social, un proceso de comunicación, un proceso político, un proceso formativo, un proceso jurídico y que todo ello hace parte del litigio estratégico, ¿no? Dentro del proceso social ha sido muy importante la protesta de las mujeres, de quienes antes guardaban silencio y ahora se organizan para exigir justicia y que cuando no hay esta justicia, entonces son ellas quienes denuncian públicamente estos casos que son casos además de interés público y es frecuente en nuestros espacios donde nos hemos desempeñado que a veces vemos nosotros como estos scratches que hacen, ¿no? O estos tendederos de denuncia, ¿no? Pero frente a esta actividad de las mujeres, la respuesta de los agresores e incluso una visión patriarcal desde las instituciones no se ha dejado esperar. Entonces, se ha comenzado a criminalizar a las mujeres que protestan contra la violencia de género. Y sí, tal cual, ponernos a nosotras en el lugar de el delincuente, ¿no? Porque eso es criminalizar. Y esto lo han estado haciendo los agresores. El caso de Laura es un caso, digamos, como que nos deja ver un patrón en el que respecto de la violencia sexual ustedes saben que es como un típico casi, que digamos, bueno, si ella no dijo que no, como en el caso de la manada, entonces es que sí lo quería, sí quería que hubiera esa relación sexual. Si la mujer no dijo que no, o no puso resistencia, entonces no hizo maniobras de defensa, seguramente estaría de acuerdo con que esa relación sexual se diera. Nosotros partimos ahora del principio de si una mujer no dice sí, lo demás es violación. Un sí
consciente, un sí verdaderamente claro, ¿no? El día 9 de abril de 2015, Laura, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, fue agredida sexualmente por, vamos a llamarle, Jorge N. Ella era una estudiante destacada, tenía su beca, estaba también en el consejo de la universidad. Esto fue el 9 de abril de 2015, ¿sí? Sin embargo, ustedes saben los impactos que tiene la violación sexual. No necesariamente las mujeres denuncian de manera inmediata, porque están asimilando lo que ocurrió, porque sabemos también cómo funcionan en muchas ocasiones las instituciones que procuran e imparten justicia. En fin, entonces, Victoria realiza su denuncia o hace su denuncia hasta marzo de 2017, casi 2 años después. Ella acude a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Sexuales y ahí el Ministerio Público que la escucha le dice, no habrá juez que te haga justicia. Ajá. Eso es lo primero que el Ministerio Público le dijo a ella y ella insistía también en que se colocara de forma correcta el nombre de su agresor. El Ministerio Público dijo, no, es que no importa, en fin, ¿no? Hizo algunas diligencias que no agotaron obviamente los principios de exhaustividad, oportunidad. Y finalmente, también Laura acude de manera paralela a la universidad a solicitar que esta casa de estudios actúe en consecuencia. Desafortunadamente no hay un protocolo de atención para los casos de violencia de género en la unidad Azcapotzalco. Entonces, las respuestas que recibió fueron pues verdaderamente acotadas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le dijo, bueno, como la universidad es autónoma, no podemos dictar medidas de protección allá, entonces tú tienes que pedirlas directo en la escuela. En la escuela lo que le han dicho es que como no hay una sentencia contra esta persona y para garantizar el principio de presunción de inocencia, no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió que Laura abandona sus estudios. Desde poco después de que presenta la denuncia, empieza a ser hostigada por su agresor en la universidad, abandona sus estudios, es la época que no regresa y ha tenido estos 3 intentos de suicidio derivados justamente de lo que llamamos revictimización, porque eso es, con responsabilidades directas de la universidad y de la Procuraduría General de Justicia. Para ilustrar lo que les comentaba en relación a la criminalización de las mujeres, no solo de quienes protestan, sino de quienes son víctimas, quisiera compartirles que el agresor interpuso una denuncia en contra de Laura, una denuncia a la que sí dio curso la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Esta denuncia es por el delito de discriminación en su modalidad de incitación al odio. De lo que se duele el agresor es de que las personas ya no le tratan igual o se han alejado porque saben de la denuncia que interpuso Laura y señala a Laura como la responsable de esto. Allí estamos nosotras en su representación, actuando como sus abogadas, tanto en la investigación que ella interpuso en contra del agresor como en la que guarda la calidad de imputada, que obviamente el acto en sí es revictimizante. Y ahí viene el tema jurídico. Lo que le manifestamos a la Ministerio Público es que puede hacer uso, ahí sí, de su facultad de abstenerse de investigar, porque es público y notorio que no se trata de un delito. Ajá. Y que estos actos, porque además se señalan actos en los que se ha puesto este tendedero o una ocasión en la que hubo una conferencia como esta y en la que las jóvenes acudieron ahí a denunciar no solo a esta persona, sino a otros agresores con un scratch. Y se trató el tema en esa conferencia, entonces ese es otro acto que el agresor criminalizó, como si lo que estuviéramos haciendo, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, fuera un crimen, ¿no? Esto, pero un similar de lo que ocurrió en la universidad, se denunció en la carpeta de investigación.
Entonces, nosotros insistíamos al Ministerio Público que se abstuviera de investigar, que hiciera uso de esta facultad, precisamente porque el asunto es un asunto de interés público para la universidad, es un asunto de interés público para las mujeres y porque además se trata de hechos que son veraces en cuanto a que sí existe una denuncia, ¿no?, y que se está investigando, es decir, cumple el requisito de veracidad, de modo que no se trata de un delito, de daño al honor o de discriminación, ¿no? Y además acotamos allí lo que el Código Penal para la Ciudad de México refiere acerca del delito de discriminación. Está en el artículo 206, se los leo brevemente. Dice que se impondrán de 1 a 3 años de prisión a las personas que discriminen a otras por razones de raza, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica, en fin, ¿no? Por lo cual se menoscaben los derechos de esas personas. Y al final, el tipo penal dice que no serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de grupos socialmente desfavorecidos. Es decir, que si se tomaron medidas de protección para Laura, estas no se considerarán como discriminatorias. Entonces ya también le estamos exponiendo al Ministerio Público una causal para que pueda excluir el delito y determinar el no ejercicio de la acción penal. Y voy a cerrar. Respecto de el derecho a la libertad de expresión y la criminalización de la protesta de las mujeres víctimas de violencia de género. Desafortunadamente no es este el único caso del que hemos sabido en relación a lo que estamos identificando como una tendencia, así tal cual, tendencia a criminalizar y judicializar la protesta de las mujeres contra las violencias machistas. Acciones con propósito y efecto inhibitorio de la denuncia que muchas han comenzado a hacer rompiendo el silencio. Pensamos que en relación a estos casos es necesaria una respuesta institucional clara, en el sentido de que no se considerará procedente la interposición de esta clase de denuncias, haciendo uso la autoridad ministerial de su facultad de abstenerse de investigar, como ya habíamos dicho. Pero también nos es muy importante reiterar lo que Julissa Mantilla refería en la audiencia sobre el caso Atenco, en el que Julissa justamente hablaba sobre la violación sexual y su naturaleza, y decía que la declaración de la víctima debe tener un valor preponderante e importantísimo para la investigación, como el caso Valentina Rosendo Cantú, que ustedes saben acaba de obtener justicia. Y respecto a eso, sí pensamos que ahí la Procuraduría incumplió con las obligaciones propias de la materia y siguió puntualmente una secuencia perversa de los estereotipos sobre las víctimas de violencia sexual. 1. Descalificó a la víctima. 2. Culpó a la víctima. 3. Le restó responsabilidad al agresor. Y 4. La investigación de los hechos pierde importancia y vigencia, concluyendo en la impunidad. No se diseñó y ejecutó el agotamiento exhaustivo de líneas lógicas de investigación. Cuando se desacredita a la víctima, se da un mensaje al agresor de que no va a pasar nada y a la víctima se le está revictimizando. En estos casos es sobremanera ofensivo decir que un impulso sexual es lo que generó el hecho. Las víctimas buscan en primer lugar que se sepa la verdad, que la gente sepa que no fue su culpa, que no propiciaron la violencia, que lo que sucedió fue una transgresión a sus derechos humanos y por ello las propuestas de reparación no pueden verse sin este principio holístico de acceso a la justicia. Finalmente, es preciso comprender las limitaciones del derecho y del derecho penal para frenar la violencia contra las mujeres. La discriminación es sistémica y sus raíces tienen variables que deben ser atendidas desde otros lugares también, porque se están perpetuando. Transformar nuestros referentes culturales para modificar nuestras condiciones de vida y abatir la inequidad histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sayuri, por compartirnos este caso que estás llevando. Me parece muy interesante también cómo defines y cómo se ha definido, digamos, este litigio estratégico, ¿no?, como una forma
que no solamente ve hacia lo individual, sino que también busca transformar los contextos sociales que permiten o perpetúan una discriminación que lleva precisamente a las desigualdades, ¿no?, y a las violencias. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Luis Alberto Muñoz López, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de esta universidad. Cuenta con 18 años de experiencia como abogado postulante, 11 años como investigador y 8 años como docente. Su línea de investigación ha sido derechos humanos con un enfoque de género e infancia. Algunas de sus publicaciones son Centros de Justicia para las Mujeres, lineamientos para su creación y operación, la utilización de niñas y niños en el conflicto parental y la violación de derechos del supuesto síndrome de alienación parental, presos invisibles, hijos e hijas de madres en reclusión. Y de 2013 a 2017 dirigió la Clínica de Justicia y Género Maricel Escobedo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la asignatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México también, y es abogado de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia AC y coordinador del área de litigio en X Justicia para las Mujeres AC. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. De lo que yo quería hablarles en esta mesa es de una sentencia, bueno, de un caso en el cual obtuvimos sentencia recientemente, salió publicada hace unas 2 semanas, y que tiene que ver con la oficiosidad de la investigación de la violencia doméstica. En principio, bueno, me gustaría como definir qué vamos a entender por oficiosidad, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para una autoridad cuando hablamos de una investigación de oficio, ¿no? Tenemos que partir de que el Estado mexicano ya se encuentra obligado desde hace muchísimos años a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer derivada de la firma de los tratados de Belém do Pará y de la CEDAW. Pocas veces hemos visto cómo las obligaciones generales que establecen en particular el artículo 7 de Belém do Pará se traducen en acciones concretas. Generalmente se enfoca en ver qué se hace en política pública, pero rara vez tenemos la oportunidad de pedir la exigencia o rara vez se pide la exigencia en procesos jurisdiccionales. Nosotros lo que quisimos hacer con este tema de la obligación de obligación de investigación fue dotarla de contenido a la luz del estándar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido para violaciones graves a derechos humanos. Es decir, tratamos de señalar o hacer una analogía que la violencia contra la mujer es violación grave a derechos humanos. No solo hablar de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada o tortura, no. La violencia contra la mujer es violación grave a derechos humanos. Y en esa lógica, este estándar que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre investigaciones oficiosas en estos delitos que tradicionalmente se han considerado violaciones graves, implica el tema de la oficiosidad, es decir, cualquier autoridad ante el conocimiento de un hecho delictivo de esta naturaleza está obligado a investigarlo, haya o no denuncia formal. Esto si lo trasladamos a cómo está el tipificado y en temas sustantivos y también en temas procedimentales, la violencia doméstica es particularmente relevante porque es considerado delito de querella en los códigos locales, ¿no? Donde si no se denuncia, no se hace nada. E incluso en la práctica sabemos que existen una serie de condiciones que imposibilitan la denuncia, incluso comentarios estereotipados de la mujer que después de todo lo que cuesta acudir a un proceso, que acudir a un ministerio público, a una fiscalía, a denunciar, la primera respuesta es mejor arréglelo en su casa
¿no? ¿Para qué la inicio si después le va a otorgar el perdón, ¿no? Y una serie de respuestas que a final de cuentas hay un obstáculo. Entonces, por eso consideramos importante el que se establezca esta obligación oficiosa. Ahora entiendo que también puede haber un conflicto con otro tipo de conceptos que también son importantes para el análisis de género, que es el tema del consentimiento, ¿no? El tema de si alguien denuncia, si una mujer denuncia, o si se tiene conocimiento de una violencia doméstica, que generalmente ahí sí se considera como de espacio privado, ¿cómo establecemos estos límites para cumplir con la obligación del Estado de cumplir con la investigación de la violencia y respetar el derecho de la mujer violentada a decidir no estar en un proceso, ¿no? Ahí el tema del consentimiento es un tema delicado en el que no abordaré en este caso, porque este caso tiene otra connotación, o sea, tiene una vertiente que es la mujer es la que está como probable responsable en un proceso. Ya entraré al caso. Y quiero relacionar un poco con lo que comentaba Sayuri sobre el tema de la cantidad de feminicidios que se descubren estando en el domicilio habitual de la víctima, la calidad del agresor, que generalmente es alguien con el que tiene un vínculo familiar, y que entonces en la práctica generalmente vemos que es un perder-perder, porque la mujer desafortunadamente que no denuncia y que continúa en el ciclo puede llegar a ser asesinada por el familiar. Las propias dinámicas psicológicas de una mujer violentada en muchas ocasiones le imposibilitan a ver otras opciones, y entonces el sentimiento de culpa y diversas cuestiones incluso llegan a querer a ver la salida al suicidio para salir de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando la salida es matar al agresor? Y ese es el caso que quiero comentarles, ¿no? Este caso es de una mujer que después de vivir 6, 7 años de violencia doméstica, violencia de todo tipo, psicológica, física y sexual, incluso había actos de violación, decide un día, bueno, no un día, lo planea, y aquí este punto es importante. Lo duerme, le da 10 pastillas de clonazepam en su jugo de mango, y una vez dormido lo ahorca. Tira el cadáver en una zanja, bueno, cerca de un río, el río de los Remedios. El cuerpo es descubierto y una vez descubierto se inicia la averiguación por el cuerpo. Los familiares del esposo ante la desaparición abren y llegan ahí a una conclusión en la que dicen ella lo mató. Se inicia la investigación, ella confiesa que lo mató y habla del tema de la violencia. Pasa el proceso, se consigna, el juez la condena a 28 años y llega a la sala confirma. Nosotros entramos al caso cuando ya tenía la sentencia de 28 años. ¿Qué cosas interesantes? Habían temas procedimentales. Era uno, no ofreció, o bueno, más bien ofreció 3 pruebas de las cuales en algún momento se desiste. Y el tema de la alegación durante todo el proceso de la violencia. Y la existencia de 4 pruebas en particular relevantes para nosotros que retomamos el asunto, que podían darnos una luz en el procedimiento, que es un dictamen psiquiátrico que realiza PGR para condenarla, que a final de cuentas establece ahí patrones de sumisión, ¿no? Y de incluso autoagresión por el tema de lo que pasó. Un examen de criminalística que determina que efectivamente el hombre era violento en contra de ella y de sus 6 hijos, tenía 6 hijos.
y el dictamen psicológico que se realiza dentro del penal, donde también determinan que tiene características de sumisión, de no defenderse cuando la humillan, ¿no? Y de incluso ceder a esas humillaciones. Con esos elementos se trabajó el amparo, y lo que nosotros considerábamos importantes, y por eso quería decir que a lo mejor el tema del consentimiento no era un tema que yo iba a tocar en este punto, es que lo que se maneja aquí ya no era como una denuncia, sí una denuncia, pero a la par una defensa para reducir o anular la responsabilidad penal de esta mujer, ¿no? Y lo que tomamos nosotros en consideración fue un análisis ahí que se realizó con abogadas y estudiantes de la facultad, y decidimos irnos por el estado de necesidad más que por un tema de legítima defensa, por un lado, para atacar el tema de fondo de la acusación, y también una defensa un poco de salida, anticipando que si de por sí hay poca sensibilidad de juzgadoras y juzgadores cuando tienes una mujer víctima, mucho menos cuando tienes una mujer victimaria, y lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es un caso difícil que quieran absolver, ¿no? Por más que se acreditaran los elementos de estado de necesidad, que es vivir en un riesgo latente, no tener alternativa posible y estar defendiendo un bien jurídico del mismo o mayor valor que la vida del agresor, que en este caso era la integridad y la vida de la mujer y sus 6 hijos. La salida se lo dimos en la calificativa. Ella fue acusada por homicidio calificado en razón de parentesco y con la calificativa de ventaja al haber utilizado un medio que debilitaba la defensa del pasivo y que hacía que ella tuviera una superioridad respecto del pasivo, ¿no? Este elemento de la ventaja requiere un elemento objetivo que fue la utilización de las pastillas, y un elemento subjetivo que es sentirse superior al pasivo. Y entonces el argumento, justo utilizando la perspectiva de género, haciendo un análisis de cómo matan las mujeres a sus esposos, generalmente descubrimos que el 85% lo hace con veneno. Y entonces esto es un dato relevante porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué una mujer mata con veneno? No es porque pues, se les ocurra o se pongan de acuerdo, es una cuestión, tiene que ver una cuestión física exactamente. Cuando uno está en un círculo de violencia, difícilmente uno se va a sentir superior al agresor, y lo que tiene que buscar es un medio, sino para sentirse superior, por lo menos para tratar de igualarlo, y por eso usan estos mecanismos que lo que hacen es debilitar al sujeto pasivo. Pero si este elemento subjetivo de la superioridad nunca se da cuando hay violencia doméstica, y entonces no tienes el elemento subjetivo y entonces no hay ventaja. Ese fue el tema de la ventaja, el tema de estado de necesidad, y se alegó también el tema de la razón por la cual no tomaban en cuenta la violencia doméstica en las sentencias era: es tu defensa, tú no lo acreditaste. El amparo iba en el sentido de que por más que haya sido una defensa de ella, es un delito también. Es un delito, y es como delito, en términos de la CEDAW, era tu obligación investigarlo ante la denuncia. El caso llegó a la Corte y fue en el que resolvió recientemente, para quien guste consultar la sentencia, es el amparo directo 6181/2016. La sesión fue el 7 de marzo del 2018, el engrose salió publicado, les digo, hace un par de semanas, en donde nos dan la razón en el tema de se debió de haber juzgado con perspectiva, se debió de haber considerado el contexto de violencia, se le señala al juzgador que ya tiene elementos, los elementos que les decía, y le dice, pero si tú aún así consideras que son insuficientes, tu obligación era haberlo ordenado de forma oficiosa la investigación. Entonces repongo el procedimiento,
dicta una sentencia bajo estos parámetros de eliminar el estereotipo. Ahí había un tema que pesó muchísimo, sobre todo para valorar violencias sexuales, que le decían que ella tenía un amante y por eso no quería tener sexo con su esposo. Y entonces la Corte le dice, a ver, tú vas a eliminar estereotipos, vas a analizar ahí el tema de las dinámicas de poder que había en la relación, vas a ordenar diligencias si consideras que son insuficientes y vas a atender a la defensa respecto al estado de necesidad y al tema de la ventaja. Y lo importante es esto, le ordena que como tema de violencia doméstica tenía la obligación de haber investigado de forma oficiosa y no haberle impuesto la carga a la víctima de violencia, de haberlo acreditado solo por el hecho de ser su defensa. Lo interesante también es que, fue por unanimidad, pero el ministro Pardo estuvo insatisfecho con la sentencia, quería más, curioso. Perdón, pero es raro. Quería más. Para él no debió de haberse repuesto el procedimiento, para él la Corte debió de haber decidido el fondo del asunto y determinar si se daba un amparo liso y llano. Bueno, ese era un poco, entonces quería acotarlo justo para no entrar tanto en este debate que podríamos sobre el tema del consentimiento, hasta dónde el Estado puede meterse en si una denuncia por violencia doméstica debe o no considerar el consentimiento de la víctima. Ahí entraríamos en un debate, por eso quería abordarlo en este lado, más bien la obligación del Estado de investigarlo cuando estás juzgando a una mujer. Ahí no hay de otra. O sea, los jueces y los ministerios públicos, ante la sola denuncia de la violencia, reconocen que estaban obligados a haberla visibilizado, y ante la falta de caudal probatorio ofrecido por la víctima, en este caso, su obligación era investigarlo de forma oficiosa, ordenar diligencias de forma oficiosa. Y bueno, creemos que ahí está un poco esta resistencia, ¿no? Por un lado tenemos víctimas que si su salida es aguantarse o suicidarse, y si tienes otras salidas también te sancionan, es un perder-perder, y bueno, ahí vamos abriendo camino. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Sin duda nos pones a pensar, porque son temas muy controvertidos y controversiales, ¿no? Digamos, sobre todo desde los movimientos de mujeres, por esta cuestión del consentimiento, ¿no? Que estamos además con esto del acoso, también entra el tema del consentimiento, y también quería tocar esta idea con el caso que nos compartes, que Elena Larrauri tiene un texto muy interesante precisamente que nos explica sobre cómo el procedimiento penal y la ley penal, pero también la teoría del delito, tienen una visión masculina, ¿no? Una visión sexista, y que no solamente son las leyes ni cómo se aplican las leyes en el ámbito jurisdiccional, sino regreso al punto del que hablaba nuestro ponente en la mañana sobre cómo las mujeres no han participado y el punto de vista femenino pues queda a un lado, ¿no? Es importante porque en el caso que tú nos compartes, justo lo que se tiende a… Las conclusiones a las que tienden a llegar los jueces y los ministerios públicos, por supuesto, es que hay premeditación, ¿no? Y que, por tanto, pues se agrava la pena y tienen todos los elementos agravantes, porque en el momento en que se planea, hay todo en la planeación del delito, ¿no? Hay toda una maquinación, porque hay una cuestión ahí de género, que es lo que no se ve, ¿no? Pero los ministerios públicos y los jueces también no lo ven. Y regreso al punto de lo necesario, que es que desde todas las materias, de todos los ámbitos de conocimiento, empecemos a tocar estos temas de género, pero también en las facultades y en la Facultad de Derecho tenemos que empezar a ver teoría del delito de manera crítica, ¿no? De manera distinta. Ojalá que en la universidad podamos hacer realidad esto pronto. Ahora voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, que es
el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, quien es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y es candidato a investigador nacional del CONACYT. Su área de investigación es la relación entre ciudadanía, género y cortes constitucionales, y su libro lleva por título El matrimonio igualitario desde el activismo, la academia y la justicia constitucional, publicado en 2017 por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta segunda segunda edición del Congreso. Gracias, Lucia Núñez, gracias, Lucia Rafael. Las palabras que les comparto el día de hoy tienen como título Los amicus curiae como estructura de soporte en casos de feminicidio. Bien, hay un texto, digamos, muy relevante que rompe con un mito de quién defiende los derechos, quién revoluciona los derechos, quién los activa, estos derechos llamados nuevos. Es un texto de Charles Epp que se llama justo así, La Revolución de los Derechos. En este texto se dice que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estos derechos sobre situación racial, igualdad de las mujeres, también en materias de protección del ambiente, tenían que ver con jueces progresistas. Este autor, en un estudio empírico, demuestra que es a partir del esfuerzo de organizaciones ciudadanas que conjuntan toda una estructura de soporte, a partir de la cual empiezan a litigar los asuntos, llegan a las Cortes Supremas, y es a partir de ese esfuerzo en conjunto que los derechos se activan, se revolucionan. Bueno, estos recursos que están conjuntados en la obra de Epp son básicamente recursos económicos y recursos del saber hacer litigio, ¿no? De los saberes procesales que se conjuntan con la agenda de las organizaciones civiles en defensa de estos derechos llamados nuevos. Bien, pues lo que vengo a proponerles el día de hoy es pensar justamente en estos amicus curiae, amigos de la Corte, como parte de esta estructura de soporte en defensa de derechos. Entenderé, en todo caso, estos amicus como participaciones, ya sean escritas o presenciales, de personas, organizaciones, instituciones públicas, privadas, que tienen la labor de presentar ya sea información nueva, empírica, a los jueces, a los tribunales, o incluso sistematización de otros informes, otras obras, otros libros, estándares internacionales, de sentencias de carácter interamericanas, de carácter internacional, de derechos humanos europeos, de la Corte Europea, etcétera, etcétera. Bien, a partir de esta idea es que se sostiene, o intentaré sostener, que justamente es a partir de estas presentaciones, sobre todo escritas en estas palabras, que podemos observar algunas relaciones entre ciudadanía y corte en relación a estos asuntos de homicidios de mujeres en razón de género o, digamos, o feminicidios. Bueno, en todo caso tendré alguna serie de subtítulos en esta ponencia. Los leo al principio y después los voy desarrollando cada uno. El principio sería estudios sobre la amistad, esto es, estudios académicos o acercamientos sobre los amicus. Hay otro que se llama Entre usted y yo no hay amistad, otro que se llama Amistades por pedido, Amistad normativa, Amistades recíprocas y por último, Amistades, digamos, en acción. Para el asunto de los estudios sobre la amistad, diré que hay al menos dos grandes corrientes, una que centra su atención en los amicus, esto es, en las participaciones, y otro que centra su atención en los efectos que produce en los juzgadores. En esta primera vertiente de poner a la atención, el centro en los participantes, se toman estas participaciones a veces como
acción política directa o como participación social, un poco retomando la conferencia magistral de la mañana. Hay otros estudios que tratan a estos amicus como justamente la materialización de estas redes de defensa de derechos, estos que forman redes a partir de la materialización de la presentación de estos escritos de estos amicus. Hay otros que fijan su atención sobre el número de amicus, la calidad de los amicus, otros que son, digamos, ya sobre el tiempo y precisamente sobre un caso en específico, sobre la tasa de éxito de estos amicus, ¿no? De estas organizaciones que tienen como parte de sus labores cotidianas o profesionales el estar presentando este tipo de escritos en los casos de su interés. Bien, por el otro lado, esta segunda vertiente que centra su atención en los jueces, dice, bueno, pues vamos a tener algunos que hablan sobre una especie de utilidad real de los amicus, qué tanto se retoman los argumentos, las informaciones que están presentando estos escritos en sus juzgados, en sus tribunales. Hay otros estudios que hablan sobre una especie de utilización o utilización maniquea de estos escritos de las que se sirven los juzgadores para justificar sus decisiones. Esto es solamente como un soporte de una decisión que yo ya tomé previamente, me justifico con esta herramienta que me encontré por acá. Hay algunas otras que tratan sobre ampliar el panorama de los jueces, que han ampliado su panorama sobre todo en el grupo de personas afectadas por las decisiones que van a tomar. Y por último, sobre estos asuntos, digamos, de los que hacen las sentencias, que tanto impactan, ¿no? Son entrevistas, digamos, directas a los secretarios o clerks, llamados así, ¿no?, de los jueces. Bien. Sobre el segundo subtítulo, sobre algo así como entre usted y yo no hay amistad, pues es un poco estos pares de casos que platicaba hace un rato con Alberto, sobre jueces que simplemente se niegan a recibir estos amicus. Llega la organización, llega la persona, el profesor, con sus estudiantes, una clínica jurídica, etcétera, etcétera, presenta un escrito en calidad de amicus y el juez dice, bueno, pues es que aquí no hay legitimidad procesal y simplemente lo voy a tener por no presentado y se acabó. Bien, esa primera relación, digamos que no tiene, consecuencias, no hay ni siquiera responsabilidades administrativas en relación a este asunto de rechazar amicus. Al final del día, todas estas caracterizaciones de los amicus o de la amistad de estos que les estoy hablando, no es una especie de cronología que se vaya superando, no es que los jueces posteriormente las empiecen a admitir como si nada, sino que son elementos que se están dando en el mismo tiempo en distintos espacios solamente. Bien, en el tercer rubro de la charla tenemos el de las amistades por pedido. Esto es, el derecho, las normas, dan a los juzgadores justamente la oportunidad de llamar a quien ellos quieran. Esto es pedir amigos. No necesariamente hay una reciprocidad ahí, sino que son a partir de solicitudes específicas. Este es, digamos, el tema más tradicional. Es a partir, que eso ya tendrá casi más de 20 años, una tesis por ahí del 95, que dice que los jueces tienen esta facultad de ejercer diligencias o recibir pruebas para mejor proveer, que no necesariamente corresponden a las partes y ellos los pueden tomar en cuenta. Después de ese antecedente lejano tenemos el llamado libro blanco del Poder Judicial, expedido por la Suprema Corte hace más de 10 años, en donde en estas prácticas, en esas buenas prácticas que deseaba la Suprema Corte implementar, bueno, pues venía justamente la necesidad de los amicus, cosa que vamos a ver más adelante qué suerte ha tenido. En general,
este asunto de los amigos por pedido o a la medida tiene que ver con casos complejos o en materias en donde la tecnicidad o la especificidad de estos han dado en los ministros una respuesta, digamos, un poco humilde, diciendo, pues no sabemos de qué se trata este asunto. El ejemplo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, preguntándose sobre qué era eso del espectro radioeléctrico, por ejemplo, ¿no? Después vienen, sobre esta misma línea de amigos por pedido, este Acuerdo General 10-2007 que habla sobre las audiencias, de las audiencias públicas ciudadanas, que, digamos, el nombre es muy prometedor, pero al que al final de cuentas resulta que solamente se trata de cuando un ministro lo solicite y los demás lo aprueben, entonces vendrán esos amigos a la Corte. Si no, no. Bueno, seguimos con este asunto de la amistad normativa o institucionalizada. Hay, digamos, un par de situaciones, una que es, digamos, genérica y otra que es limitada. La limitada, pues solamente la pude yo rastrear en una reforma más o menos reciente de las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se dice solamente en estos procedimientos de acciones colectivas el juez tendrá que recibir estos escritos de amicus y además hacer una mención en sus sentencias. Para todo lo demás no aplica. El Código Federal de Procedimientos Civiles podría ser supletorio, es supletorio de ley de amparo, etcétera, etcétera, pero como está, digamos, insertado en el rubro de acciones colectivas, digamos que su utilización no es tan inmediata, habría que hacer unas argumentaciones un poco más extensivas. Sobre la esta amistad legal o normativa ilimitada, bueno, pues tenemos el caso conocido sobre el reglamento de la Corte Interamericana, que digamos que desde que la Corte es Corte, tiene esta posibilidad de estar recibiendo participaciones en amicus, que a veces las traduce incluso en presentaciones en audiencias. Bien. El siguiente, el penúltimo, será el de amistades recíprocas, en donde más allá del marco normativo, digamos que se ha quedado solamente en esta reforma de las acciones colectivas, viene a dar cuenta de que algunos espacios de justicia han empezado a retomar la figura de los amigos con un poco más de seriedad, diciendo, bueno, lo que pasa es que no solamente los jueces tienen la potestad de solicitarlos o de recibirlos cuando ellos quieran, sino que además tiene que ver con estos derechos de participación. Derechos de participación derivados del artículo primero, etcétera, etcétera, y con, digamos, las particularidades o la argumentación que baja por el lado de participación en los asuntos de gobierno, en sede, digamos, ahora judicial. Bien, es el caso de apenas un criterio que tiene pocos meses, es de mayo de este año, de un tribunal, el 10º Tribunal Colegial en materia administrativa de este circuito, ¿no?, de la Ciudad de México. Es sobre un caso de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria que tiene un amicus que parece, digamos, muy fundamentado, que tiene que ver con muchas organizaciones, con el Centro Agustín Pro Juárez, Francisco Vitoria, Gire, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastantes organizaciones que están promoviendo esto y un tribunal, digamos, dispuesto no solamente a recibirlo, sino a reconocer el derecho de las personas, de las instituciones, de las organizaciones a promoverlo. Bien, hay otro por ahí caso que también es reciente, apenas de este mismo año de 2018, sobre el Tribunal Electoral que justamente está diciendo es admisible estas participaciones de amicus en la justicia electoral. Bien, ya sobre el último subtítulo, sobre este asunto de los amicus o de la amistad en acción, hablaré en todo caso de estos escritos de soporte, digamos, de ideas y de argumentos que fueron presentados cuando la Corte Interamericana resuelve el ya aludido caso Campo Algodonero. Fueron 12 amicus, de los cuales al menos encontré 7 disponibles a consulta en línea y de los cuales quisiera aplicar algunos de los parámetros que estos estudios sobre la amistad o de los amicus nos vinieron a poner el foco de atención.
Bien, entonces, sobre si se trata de acciones políticas, sobre si se conforman redes, sobre si son información útil, sobre si están extendiendo los escenarios de afectación, sobre si hay una utilidad o un uso específico de la Corte y, digamos, en relación a la estructura de la construcción de estos amicus. Bien, bueno, diré que, digamos, en términos generales, hay unos insumos que son muy comunes, que son, digamos, compartidos por todas estas 7 instituciones. Tengo por acá Amnistía Internacional, Women's Link de Colombia, el CEGIL, la Universidad de los Andes, la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, la Organización Mundial contra la Tortura y un despacho en Estados Unidos que se llama Horvitz y Levy. Bien. Sí, sí. Bien, a partir del análisis de estos amicus, les digo, hay insumos comunes que tratan sobre estudios empíricos hechos incluso por Amnistía Internacional, pero por el Comité CEDAW, también por la Comisión Interamericana, que están siendo, digamos, sistematizados y entregados a la Corte. Hay una serie de estudios también que hablan sobre el estándar, no solamente interamericano y nacional, sino que también asemejan el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos y también Corte Africana. Bien, de llamar la atención es estos, digamos, nuevos productos como nuevos testimonios brindados también a la Corte Interamericana para que pudiera, digamos, resolver el caso con mayor afinidad. Bueno, todo para terminar con lo siguiente. Digamos, parámetro no de cómo deberían ser los amicus, sino de cómo fueron, al menos en este caso de Campo Algodonero, nos dan un reflejo sobre el caso mexicano. En el caso de México hice una solicitud de información a partir de, digamos, el criterio de búsqueda de feminicidio, casos resueltos por la Suprema Corte. Se arrojaron 24 resultados y de esos 24 resultados, en la solicitud de información se responde que encontraron un amicus. Ese amicus corresponde justamente al caso de Mariana Lima, que ya también aquí se abordó en estas mesas, y que justo a mí me da pie para decir que si bien la sentencia de Mariana Lima es una sentencia ejemplar, es una sentencia paradigmática, su procedimiento no lo fue, y no lo fue en el sentido de que no hubo participación de las organizaciones y por tanto de 24 casos que han llegado a la Suprema Corte con digamos, el título o el tema de feminicidio, solamente tenemos una sentencia, Mariana Lima, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Arturo. Estos temas que hemos abordado el día de hoy nos dejan muchos pendientes para transformar, no solamente resistir, sino también transformarlos. Voy a tener que cerrar de manera un poco abrupta porque no tenemos mucho tiempo. Quiero decirles que en esta mesa estaba como invitada, y ven que no está, la maestra Elizabeth Vázquez, quien tuvo un problema de última hora y nos avisó que no podía venir, pero no me gustaría dejar de mencionar que ella hace un trabajo muy interesante sobre litigio estratégico, al que llama como hacer hack, ¿no?, en el derecho desde la alcantarilla. Ella es una jurista de Ecuador, pueden, si se interesan en su trabajo, pueden buscarlo en internet. Y bueno, digamos, quería dejar constancia de eso y abrir el espacio para preguntas y respuestas de nuestras y nuestros invitados el día de hoy. Buenas tardes. Nada más para conocer el criterio para elegir entre el tema de estado de necesidad y el tema de legítima defensa para el maestro Luis Alberto Muñoz, y para el doctor Arturo, si puede ampliar un poco el tema de los insumos comunes, digo, de los elementos comunes de estos amicus, porque creo que quedó ahí muy cortito por el tiempo. Me parece que sería bueno que juntáramos las preguntas para que después nuestros ponentes respondan, ¿no?, en bloque a cada una de ellas.
Muy buenas tardes. Bueno, yo los quiero felicitar porque nos dan un amplio panorama, ¿no? Yo me he dado cuenta de que actualmente todos los libros de texto de derecho están atrasados como casi un siglo y casi nosotros podemos decir que todos nos formamos con Cipriano Gómez Lara y toda la cuestión del proceso que casi es un siglo. Y en ese contexto yo quiero ver que hay que ver la situación del derecho, pero de aquí a 50 años, no ya lo que es en el pasado. Y México, bueno, está transformándose a través de los juicios orales, pero el juez como que no sigue aportando cosas, ¿no? Él no sigue totalmente el procedimiento, por eso rechaza las pruebas, por eso no las observa. ¿Qué se puede hacer en esta cuestión cuando el juez está recitando exclusivamente artículos y no está entrando al fondo del derecho? Porque parece ser que le tiene miedo enfrentarse al público. Por eso los juicios orales, a mi parecer, son un verdadero desastre. ¿Qué se puede hacer para capacitar desde la primaria, como dice la maestra, hasta la Facultad de Derecho cuando tenemos textos de hace un siglo? Gracias. Sí, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer la participación de todos los ponentes. Quiero rescatar primero rápidamente algo que vimos en la mesa pasada, que era la importancia de la educación en la prevención de violencia a todos los niveles educativos y, bueno, hablando de universidades. Posteriormente, lo que comentaban acerca de un caso en el que una alumna se acerca a la institución a solicitar un apoyo que le es negado bajo ciertos criterios, argumentando que como no hay una sentencia, pues no pueden hacer nada. Por otro lado, tenemos el argumento de que, pues como la universidad es autónoma, nadie los puede obligar a tener un protocolo que no existe. Yo, por razones personales, estoy muy cercana también a la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Reciben aproximadamente 2 casos de violación al mes. Para una institución que no cuenta con un protocolo de acción para defender, para apoyar y para respaldar los derechos de esas mujeres que se están acercando, porque son los mismos compañeros los que las acosan, los que las están violentando, ¿cuál es la participación que se está teniendo desde los académicos, desde los mismos administrativos, para poder dar una guía, dar un apoyo? ¿Y qué se puede hacer en el caso concreto de la UAM, que no cuenta con un protocolo de atención? Quedan totalmente desprotegidas y entonces la universidad se desentiende al 100%. Y para cerrar, solamente la compañera y cerramos el bloque de preguntas. Buenas tardes. Una pregunta abierta a quien la quiera contestar. ¿Cómo realmente el litigio estratégico genera una transformación en la sociedad? Me parece que en el mejor de los casos se llega a una sentencia favorable, se analiza, se discute, se digiere, pero luego ¿qué hacemos con esa sentencia? Me parece que la sociedad no espera ver qué pasa con la sentencia. Y esta sociedad, al ser móvil, siguen los estereotipos de género y van alcanzando diferentes medios, diferentes canales para que esta violencia en todas sus manifestaciones, psicológica, física, emocional, económica, siga manifestándose. Entonces, ¿cómo el litigio estratégico puede realmente hacer una transformación en la sociedad y despertar una revolución cultural, si cabe la expresión, y un despertar de conciencia para que la denuncia sea más visible? No obstante, que parece que pudiera ser una idea aceptada el hecho de que los servidores públicos no tienen la capacidad, si cabe el término, de actuar con perspectiva de género. Y por otro lado, me parece interesante saber qué es lo que hacen otras ciencias, otras disciplinas respecto del género,
¿Y por qué no hacer el congreso multidisciplinario? Invitar a los médicos a ver qué es lo que hacen para prevenir, por ejemplo, una violencia obstétrica, si siguen un protocolo, o nada más nos quedamos en el juzgar. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias. De verdad es importante el poder saber sus opiniones respecto a toda la situación de violencia y violaciones. Represento una AC que se dedica a la vulnerabilidad humana. Hemos tenido muchísimos casos, violaciones podemos hablar, siempre nos referimos a la mujer, pero quiero presentarles un caso muy rápido. Es un adolescente que en la secundaria es obligado por el subdirector a bajarse el pantalón para revisarlo porque lo acusaban de que se había quedado unas estampas. Entonces es importante en el que más allá de la calificación que solamente sea para las mujeres en etapas las que sea, que es muy respetable, enseñemos también en general a la sociedad, ¿no? A las autoridades, porque la mamá se presentó a denunciar y el MP lo único que hace en efecto fue así de, ay, sí, pues ya te la tomo porque tengo que hacerla, pero muy mal estructurada la denuncia, incluso pone que hay un detenido, no había ningún detenido, y la mamá es un efecto que afecta a todo el núcleo familiar, porque si en efecto el niño tiene ese problema en la secundaria, la mamá se siente desatendida, ¿no? Entonces, ojalá, agradeciendo sus puntos de vista, ojalá se pueda hacer algo más allá, ¿no? Para generalizar violaciones y de dónde empiezan a contar las violaciones, tanto en la cuestión de derechos humanos, porque necesitan que sea físico el ataque para poderlo calificar. Muchas gracias. Muy bien, pues si quieren empezamos a dar respuesta, así en orden, primero, sí, en el mismo orden. Bueno, como les comentaba al inicio, en el litigio estratégico, por lo menos desde donde lo vemos, un sector de organizaciones y de abogadas, sí consideramos muy importante la participación de las organizaciones de mujeres y de las colectivas feministas, ¿no? Ese es un nodo súper importante, ¿no? para ese litigio, porque les decía, es ese proceso social que se va generando, el proceso comunicativo, el formativo, el jurídico y el político que siempre está presente, para bien o para mal, ahí está, ¿no? Entonces, los agresores cuando empiezan a criminalizar a las mujeres, a las víctimas, a las colectivas feministas, a quienes protestan, están mellando, digamos, una base importante y central del litigio estratégico y de las rutas que tenemos para obtener justicia y para evitar que los hechos se repitan, ¿no? Los hechos se repiten cuando hay impunidad. Esa es la garantía de la repetición, ¿no? Entonces, sí es muy importante, justamente como decían, bueno, el litigio estratégico, ¿cómo va a ayudar? Bueno, yo creo que ayuda si se hace con las personas y no omitiéndolas, ¿no? O sea, no hacerlo como una organización civil o una abogada o abogado por su cuenta, sino involucrando a la sociedad, porque finalmente son derechos de todas y todos los que los que se disciernen y sobre los que se decide en los tribunales, ¿no? Entonces, en la experiencia de defensa, en concreto en el caso de Lesbi, y bueno, mañana que además hay audiencia en el caso de Campira, ¿no? Donde también está ahí digamos, se va a definir la vinculación a proceso de esta persona a la que ahora apodaron el matanovias, ¿no? Allí es importante que no solo estén presentes abogadas, abogados, ¿no? Sino la sociedad y las colectivas de mujeres exigiendo y difundiendo, pese a esta tendencia en la que se pretende recolocarnos de nuevo en ese lugar de silencio
y de miedo, ¿no? Por eso yo me he atrevido aquí a venir a compartir este caso, ¿no? En relación a lo que comentaban, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la UAM, ciertamente ha sido muy difícil, y yo quiero ahí hacer un reconocimiento aquí a la UNAM, porque sin esa confluencia que ha habido en la UNAM de los movimientos de mujeres, pero también de las académicas que están siempre procurando que se puedan esclarecer los hechos, que haya verdad, que haya un protocolo para la atención de casos de violencia. Sin esa confluencia hubiera sido muy difícil lo que hemos logrado en el caso Lesbi, ¿no? Lamento muchísimo que no haya esta confluencia en la UAM, por lo menos no se ha dado hasta ahora. Nosotros lo que hicimos fue presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Porque, bueno, si hay un organismo al que podemos acudir para decirle, oye, en esta universidad no hay un protocolo, esto ha generado la revictimización de una persona que a la fecha no ha podido regresar a estudiar, y no es, como muchos maestros le han dicho, un capricho, no, ya deja tu capricho y regresa a la escuela, no, es que se necesita garantizar las condiciones para que ella regrese a la escuela, y cómo se va a reparar el daño respecto a una ausencia que lleva año y medio. O sea, ella ya se habría titulado al día de hoy, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad de reparación del daño y es de la universidad, ¿no? Creo que muchas veces esta falta de reconocimiento de responsabilidades lo que hace es generar una espiral, va creciendo, se va haciendo el asunto más grande, ¿no? Entonces, si desde el principio atendemos, aceptamos y tomamos cartas en el asunto y empezamos a generar nuestros protocolos, pero además en colaboración con la comunidad y con las estudiantes, eso creo que puede garantizar que vayan cambiando las cosas. Ahora, también es cierto que por lo menos lo que hemos detectado es que muchos agresores a veces están también como desde estos pactos patriarcales que hay, están protegidos, ¿no? En el caso de Fátima, esta niña de 12 años que es asesinada, es un feminicidio en el Estado de México, los agresores ha sido muy difícil su procesamiento y la determinación de una sentencia porque pertenecen a la delincuencia organizada, ¿no? Están inmersos en grupos de narcotraficantes, en fin, ¿no? Pero en las universidades son grupos políticos, ¿sí? Entonces, entre mayor posibilidades tienen ellos de estar en esos grupos, es más difícil lograr que se reconozca y que se actúe, ¿no? de parte de las universidades. Entonces, pese a todo ello, pues yo les invito a no desistir, ¿no? Justo lo que decíamos, ¿no? Resistir y transformar y persistir, porque sí hemos logrado mucho, ¿no? Pese a que, por ejemplo, y el otro día también veía, bueno, que un 20% de personal del Poder Judicial, de juezas, son mujeres y el resto son hombres, ¿no? 80% son hombres, ¿no? Y además todavía la perspectiva de género, en fin, hay una gran serie de tareas que podemos hacer, pero para todo ello lo importante siempre es cuidar la base, y la base somos nosotras, las mujeres, ¿no? Sí podemos tener además esta comunicación, aliados, compañeros que se involucren y que se solidaricen, pero hay que cuidar mucho esto, ¿no? Que dentro de ese litigio estratégico el proceso social es importante y que están atacando este proceso social, que son las colectivas, las organizaciones de mujeres y a las propias víctimas. Y bueno, cerraría hasta ahí. Gracias. Bueno, brevemente, a ver, criterio para diferenciar estado de necesidad y legítima defensa es que ella no estaba recibiendo una agresión en el momento en que ella decidió matarlo. O sea, esa es la diferencia. O sea, el estado de necesidad, estás inmersa en un contexto de riesgo en el que en cualquier momento te puede pasar algo. En este caso, si vemos el tema de la tendencia de la violencia feminicida que va en escala, si ya la había agredido psicológica, física y sexual, ¿para qué? O sea, ¿qué se tiene que esperar para que la matara, ¿no? Entonces, la legítima defensa es eso. O sea, tú repeles un riesgo de momento, en el estado de necesidad estás en un contexto de riesgo.
¿Qué se puede hacer para transformar patrones tradicionales de nuestros jueces? Yo estudié a mí también me enseñaron con Cipriano Gómez Lara. De hecho, tomé clases con él. Y bueno, afortunadamente muchos de los que estamos aquí igual y creo que lo estudiamos y es un tema de voluntad, desafortunadamente, o sea, de voluntad de ver otras perspectivas, cosa que desafortunadamente muchos juzgadores no tienen. Y siempre que preguntan qué hacer, mi respuesta es siempre la misma: necesitamos quitar a todos los que están y poner gente nueva. O sea, no, casi a todos. Yo está bien el tema de la capacitación, pero creo que ya habría que meter un tema de evaluación y quien no acate o quien no se vea resultados de esas capacitaciones que han recibido en género, en infancia, en personas con discapacidad, etcétera, para afuera, y serían muchísimos. Litigio estratégico. A ver, el litigio estratégico no solo son acciones jurídicas, lo comentaba Sayuri al inicio de su presentación. Hay una parte de incidencia política y una parte de incidencia social, pero sí, mucha parte se recarga en la parte jurídica e incluso se trata de que el Estado cumpla incluso con sus obligaciones de reeducar, si lo queremos ver de esa forma, que es la obligación que tendría el Estado de transformar los patrones culturales. Te invito a que leas, por ejemplo, la sentencia de Atala Rifo versus Chile, en donde la Corte dice, a ver, yo no puedo decidir en contra de Atala porque tu Estado me estás diciendo que tu sociedad no está preparada para aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo. Ese no es argumento válido. Tu obligación entonces es tomar acciones para transformar la visión social. Y entonces también ahí el litigio te sirve para eso, o sea, obligar al Estado a que tome acciones sociales y no solo respecto de ese caso en particular. Y respecto del tema de la UAM, a ver, creo que me estoy oyendo muy punitivo. Pero mientras no haya responsabilidades por las omisiones, veo difícil el camino y creo que también hay parte de las acciones que vayamos a tomar, no solo ya no recibió apoyo por parte a lo mejor de la universidad y entonces se va por fuera por el tema penal, responsabilidad patrimonial de la universidad. O sea, creo que mientras no tomemos acciones en contra de las omisiones de las instituciones, tampoco vamos a llegar a algo. Entonces, ante la omisión, hay que actuar. Y rapidísimo en el tema, digo, el tema de delitos de abuso sexual es muy complicado porque generalmente no deja huella, pero sí deja impacto psicológico. Entonces, el estándar probatorio en materia sexual generalmente, en tema donde es complejo. Cuando la violación es denunciada y tienes el médico y psicológico, cuando es denunciada recientemente, pero ya también decía que en muchos casos no lo hay. Tu estándar de prueba es el dicho de la víctima, ya tienes la jurisprudencia que te dice que ese es un indicio central, que sumándose con otro indicio lo tienes. Y ahí es el tema psicológico. Es bien complicado y es algo que se trabaja no solo en tema de género, sino justamente en tema de infancia, sobre todo por muchas niñas y niños que no denuncian por temor, por miedo, y que entonces pierdes evidencias, pierdes recuerdos, y ahí sí, es un tema complicado. Bien. Yo esperaría que en algún momento la versión escrita de la participación trajera, digamos, pero digamos, te digo así como las básicas o las más repetidas, las más comunes. Para aquellos años todavía estaba en duda sobre si la Corte Interamericana se podía pronunciar sobre los deberes que venían en Belém do Pará. Se decía que la Corte solo podía aplicar Pacto de San José y se acabó. Entonces, en aquellos años había que hacer un esfuerzo argumentativo importante para la aplicación de Belém do Pará. Hay una serie de informes, digamos, in situ, esto es de visitas,
de funcionarios de la Comisión Interamericana, del Comité CEDAW, incluso también pues, de lo que rescató e hizo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en una recomendación como del 98, Amnistía Internacional también, digamos que todas estas visitas in situ que generan informes también son retomadas por prácticamente todas las instituciones que generan los amicus. Un caso, digamos, que también está muy citado es el penal Castro y Castro, que digamos que era de las sentencias ya con perspectiva de género que tenía la Corte para esos años, y un montón de sentencias de Colombia sobre las matanzas, en general como de estas violencias sobre la comunidad, etcétera, etcétera, para materias sobre todo de reparaciones. Bien, sobre el asunto de la justicia y el litigio estratégico, cómo nos imaginamos la justicia y para qué sirve el litigio estratégico, bueno, yo estaría aquí, digamos, siendo partidario de la justicia abierta. El asunto de la justicia abierta quiere decir que es una postura, digamos, que implica que el juez, mientras más abierto esté, mientras más se conozcan sus decisiones, mientras no solamente se conozca el sentido de lo condenó, lo absolvió, sino que se conozcan los argumentos, cómo está procesando las pruebas, ese juez va a ser más independiente, en el sentido de que no va a poder recibir presiones, digamos, en litigios de oreja o, pues, digamos, llamadas de gobernación, etcétera, etcétera, que lo lleven a hacer algo que no quiere o algo que, pues, está la expectativa de hacerlo como le digan. Este asunto de la justicia abierta, bueno, no solamente tiene que ver con acceso a la información, transparencia, sino también, pues, con una actividad efectiva de la ciudadanía, en el sentido de pues protestas, pedir que se abran audiencias públicas, estar presentando amicus como una especie de participación directa en sede judicial y sobre todo este asunto que por aquí ya empezó a salir de las estrategias mediáticas. Los litigios estratégicos pues no solamente son tener dinero para poder hacer la demanda, tener abogados y abogadas que sepan de litigio, tener una agenda, sino también tener estrategias de quiénes son las personas que están en ese circuito, quiénes son las magistradas, los magistrados, qué oportunidades hay de que llegue a la Corte. O sea, todos estos mapeos previos y manejo de medios también tienen que ver en conjunción con el diseño de los litigios estratégicos. Muy bien, muchas gracias, Arturo Sotelo. Voy a cerrar esta mesa, no sin antes hacer dos cosas que les voy a pedir un poquito más de paciencia, que es un anuncio sobre nuestras actividades que siguen. Vamos a tener el taller de autonomía sexual y reproductiva en el aula Niceto Alcalá Zamora y los cinedebates que serán en el Centro de Estudios Cinematográficos aquí de la UNAM. Son tres cortometrajes muy interesantes y voy a entregar las constancias a nuestros ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el taller y en el cine debate, esperamos contar con su presencia.